Lo que comienza como un enfrentamiento privado dentro de una casa adinerada se convierte rápidamente en una noche de violencia brutal. Una mujer embarazada descubre mensajes secretos, transferencias de dinero ocultas y una aventura oscura entre su marido y su amante. La confrontación se intensifica hasta llegar a golpes incontrolables, hasta que ella se desploma, golpeada hasta entrar en coma, yaciendo en su propia sangre. El marido cree que el poder y el silencio enterrarán todo y se marcha sin mirar atrás. Lo que no sabe es que una llamada telefónica a altas horas de la noche hace que sus dos hermanos corran a casa, desencadenando una cadena de verdad, rejas de prisión y una sala de tribunal donde el dinero ya no protege a nadie. Háganos saber desde dónde nos escucha y qué hora es. Deje un comentario a continuación. Realmente nos encantaría saber de usted. Isabella no tenía intención de encontrar nada esa noche. Había estado buscando un documento relacionado con una cita médica, algo que Edward le había pedido que le enviara ese mismo día. Su portátil estaba abierto sobre el escritorio, desbloqueado. La pantalla aún brillaba débilmente en la silenciosa habitación. Dudó solo un segundo antes de sentarse. Sus movimientos eran lentos debido al peso de su embarazo. Lo primero que vio no fue un documento, fue un hilo de mensajes, luego otro, luego una confirmación de transferencia. Los nombres se repetían: Edward, Vanessa. Las cantidades eran precisas, programadas, deliberadas. Había llamadas perdidas, llamadas contestadas, mensajes enviados a altas horas de la noche y temprano en la mañana. Nada de eso parecía accidental. Nada de eso podía explicarse. Isabella sintió que el aire abandonaba su pecho. Se desplazó lentamente, con los dedos temblorosos, su mente tratando de rechazar lo que sus ojos confirmaban. Esto no era un malentendido. Esto era planificación. Esto era secretismo, respaldado por dinero y coordinación. Cuando cerró el portátil, ya sabía que no podría quedarse callada. Edward regresó a casa menos de una hora después. Isabella todavía estaba en la sala de estar, de pie con dificultad, con una mano apoyada en el respaldo de una silla para mantener el equilibrio. No gritó, no lo acusó con emoción. Habló claramente, le contó lo que había visto, le dijo que sabía lo de Vanessa, le dijo que sabía lo de las transferencias y las llamadas. Le dijo que tenía que terminar. Edward se quedó helado. Por un breve momento, no hubo ira en su rostro, solo cálculo y miedo. Preguntó cuánto había visto. Preguntó si había copiado algo. Isabella respondió honestamente. Dijo que había visto suficiente. Dijo que no protegería una mentira. Dijo que hablaría con su familia y con un abogado si él no se detenía. Fue entonces cuando su compostura se quebró. Edward comenzó a caminar de un lado a otro, alzando la voz, con palabras agudas y defensivas. Le dijo que ella no entendía. Le dijo que estaba exagerando. Le dijo que le debía lealtad. Isabella no levantó la voz. Se repitió. Dijo que llevaba a su hijo. Dijo que no permitiría que el engaño definiera su vida. La discusión se intensificó rápidamente. Edward la acusó de amenazarlo. La acusó de intentar arruinar todo lo que había construido. Su miedo se transformó en rabia, del tipo que proviene de perder el control en lugar de ganarlo. Isabella trató de retroceder, pero su cuerpo era lento y pesado, limitado por el embarazo. Cuando Edward la golpeó, no fue calculado. Fue reactivo e incontrolado. La fuerza le hizo perder el equilibrio. Cayó. Su cuerpo golpeó el suelo en un ángulo contra el que no pudo protegerse. El dolor surgió a través de su abdomen, agudo e inmediato. Gritó una vez,
Luego trató de moverse, pero sus extremidades no respondieron como deberían. Edward se paró sobre ella, respirando con dificultad. Vio la sangre. Vio sus ojos luchando por enfocarse. Vio que ella no respondía con normalidad. La realidad de lo que había hecho se asentó de forma pesada e innegable. Esto ya no era una discusión. Esto era serio. Esto era peligroso. Por un momento, no hizo nada. Isabella trató de hablar, pero las palabras no se formaban. Su visión se nubló. La habitación se inclinó. El dolor se calmó en algo distante y aterrador. Sintió que se deslizaba, lo suficientemente consciente como para saber que estaba perdiendo el conocimiento, pero incapaz de detenerlo. Edward entendió el riesgo de inmediato. Sabía que estaba embarazada. Sabía lo que los médicos estaban obligados a informar. Sabía lo que desencadenaría una llamada de auxilio. No se arrodilló a su lado. No le tomó el pulso. No pidió ayuda. Eligió el silencio. Edward dio un paso atrás. Se pasó una mano por el pelo y miró alrededor de la habitación como si buscara una solución que no implicara responsabilidad. Decidió rápidamente. Reunió sus pertenencias personales, moviéndose con urgencia, pero sin pánico. Evitó mirar a Isabella mientras hacía las maletas. Evitó tomar cualquier decisión que lo vinculara a la escena. Cuando terminó, caminó hacia la puerta. Se detuvo solo una vez, con la mano en el picaporte. Isabella yacía inmóvil detrás de él, su respiración superficial, su cuerpo quieto. No se dio la vuelta. Edward salió de la casa esa noche. Condujo directamente a donde Vanessa. No llamó antes. Cuando ella abrió la puerta, vio su expresión y supo que algo andaba mal. Él le contó solo una parte de la verdad. Dijo que había habido una discusión. Dijo que Isabella se había derrumbado. Dijo que necesitaba quedarse allí. Vanessa no hizo preguntas que hubieran forzado respuestas. Dentro de la casa que él había dejado atrás, el silencio se profundizó. Las luces permanecieron encendidas. Las habitaciones permanecieron sin cambios. Isabella yacía donde había caído inconsciente, sangrando sola. Nadie la revisó. Nadie pronunció su nombre. Ninguna llamada de auxilio provino del hombre que había prometido protegerla. El tiempo pasó sin medida. La casa, una vez llena de rutina y conversación, se quedó quieta. El sonido de la puerta cerrándose resonó mucho después de que Edward se hubiera ido. Isabella permaneció inmóvil, su vida suspendida en ese espacio tranquilo, invisible y no reconocido. La puerta se cerró detrás de Edward, dejando la vida de Isabella a la deriva silenciosamente dentro de la casa vacía. Thomas Reed regresó a la casa más tarde esa noche por costumbre, más que por instrucción. Había trabajado allí el tiempo suficiente para notar cuándo se rompían las rutinas. Las luces todavía estaban encendidas en habitaciones que generalmente estaban oscuras a esa hora. El coche de Edward no estaba. El silencio se sentía mal, no pacífico, sino abandonado. Se movió con cuidado por el pasillo, llamando a Isabella por su nombre una vez, luego otra vez, manteniendo la voz baja. No hubo respuesta. Cuando entró en la sala de estar, la vio en el suelo. Su cuerpo estaba quieto, su posición antinatural. Por un breve momento, se quedó helado, esperando estar equivocado, esperando que ella se moviera. Ella no lo hizo. Thomas se arrodilló a su lado, lo suficientemente cerca para ver la sangre, lo suficientemente cerca para ver el ascenso y descenso superficial de su pecho. Su piel estaba pálida, sus ojos estaban cerrados. Al principio no la tocó. Había visto accidentes antes, pero esto no parecía uno.
Las marcas estaban mal. La ubicación estaba mal. Esto no fue una caída. Esto fue violencia. Edward no estaba por ninguna parte. Thomas se puso de pie lentamente, con el corazón palpitante. Entendió el peso de lo que estaba viendo. Isabella estaba embarazada. Lo que sea que hubiera sucedido conllevaba consecuencias mucho más allá de una discusión. Dudó, con la mano flotando sobre su teléfono. Pedir ayuda significaba involucrar a las autoridades. Significaba preguntas. Significaba el fin de su trabajo. Significaba cruzar una línea que a menudo se esperaba que personas como él no cruzaran. Volvió a mirar a Isabella. Ella no se movió. La vacilación duró solo unos segundos, pero pareció más tiempo. Thomas tomó su decisión. Marcó a los servicios de emergencia, con voz firme pero urgente, mientras explicaba que había una mujer embarazada inconsciente, sangrando, que no respondía. Dio la dirección, siguió las instrucciones sin discutir. Cuando llegó la ambulancia, el sonido atravesó la calle tranquila. Los paramédicos se movieron rápidamente, profesionalmente. Preguntaron qué había pasado. Thomas les dijo que la había encontrado así. No especuló. No suavizó la escena. Observó cómo evaluaban su condición, revisando los signos vitales, asegurando sus vías respiratorias, preparando la camilla. Isabella fue levantada a la camilla con cuidado. La visión de su cuerpo moviéndose solo porque otros lo estaban moviendo hizo que el pecho de Thomas se apretara. Los siguió afuera, con su abrigo puesto apresuradamente, su mente enfocada en una sola cosa. Ella necesitaba sobrevivir. Viajó con la ambulancia, sentado cerca de sus pies, escuchando la urgencia controlada del equipo médico. En un momento, uno de los paramédicos le habló en voz baja a otro sobre la frecuencia cardíaca fetal. Las palabras eran tranquilas, pero el significado no. El latido del corazón era débil. El tiempo importaba. En el hospital, Isabella fue llevada adentro sin demora. Thomas esperó el tiempo suficiente para dar su nombre y explicar cómo la había encontrado. Luego, le pidieron que se sentara. Pasaron minutos sin información. Cuando un médico finalmente habló con él, la noticia era grave. Isabella había caído en coma. Estaban haciendo todo lo posible, pero la situación era crítica. Edward no estaba allí. Thomas observó las puertas, esperando en cualquier momento que Edward llegara para exigir respuestas, para tomar el control. No vino, sin llamadas, sin mensajes, sin consultas. La ausencia era ruidosa. Pasaron horas, las enfermeras entraban y salían, las máquinas zumbaban. Isabella permanecía inconsciente. Thomas se sentó con las manos entrelazadas, reproduciendo la escena en la casa una y otra vez. Cuanto más tiempo permanecía Edward alejado, más clara se volvía la verdad. Esto no era confusión. Esto no era ignorancia. Esto era abandono. Thomas entendió entonces que el silencio ya no era una opción. Salió al pasillo y sacó su teléfono. Nunca antes había llamado a los hermanos de Isabella, pero tenía sus números en una lista de contactos de emergencia, algo en lo que la propia Isabella había insistido meses antes. Sus dedos temblaron ligeramente mientras marcaba el primer número. David respondió rápidamente. Thomas no desperdició palabras. Dijo que Isabella estaba en el hospital. Dijo que estaba inconsciente. Dijo que había signos de violencia severa. Dijo que Edward se había ido. Michael fue agregado a la llamada momentos después. Thomas repitió todo. No exageró. No especuló.
Les dijo exactamente lo que había visto, exactamente lo que había hecho, exactamente lo que no había sucedido. Hubo silencio en la línea, del tipo que surge cuando las personas están procesando algo que nunca imaginaron que se diría en voz alta. Luego llegaron las preguntas, agudas y controladas. Thomas respondió a cada una. Les dijo la hora de la ambulancia. Les dijo que Edward no había regresado. Les dijo que los médicos estaban preocupados tanto por la madre como por el niño. Cuando terminó la llamada, Thomas se quedó solo en el pasillo, con el peso de lo que había hecho asentándose sobre él. Sabía que habría consecuencias. Las aceptó. Dentro de la habitación del hospital, Isabella yacía inmóvil, rodeada de máquinas que medían lo que su cuerpo ya no podía comunicar por sí solo. Su condición era frágil, su futuro incierto, pero ya no era invisible. A 2 ciudades de distancia, 2 hermanos comenzaron a hacer las maletas sin discusión. Cualesquiera que fueran los planes que tenían para los próximos días, se disolvieron instantáneamente. Su hermana los necesitaba. Nada más importaba. Y en el espacio tranquilo, entre esos 2 momentos, una sola llamada telefónica reescribió el curso de todo lo que siguió. David Carter respondió la llamada en medio de la noche, su teléfono vibrando contra la mesa de madera al lado de su cama. Escuchó sin interrumpir su postura, enderezándose a medida que cada frase le llegaba. Para cuando Thomas terminó de hablar, David estaba completamente despierto. Hizo una sola pregunta. ¿Dónde está ella ahora? Michael Carter estaba en la línea momentos después. David no repitió nada. Thomas lo hizo. Habló con cuidado, eligiendo la precisión sobre la emoción. Isabella estaba en el hospital. Estaba inconsciente. Los médicos estaban preocupados. Edward se había ido. Había signos de violencia grave. Ninguno de los hermanos discutió. Ninguno pidió consuelo. La llamada terminó con un solo entendimiento compartido entre ellos. Se iban inmediatamente. En menos de 1 hora, las maletas estaban hechas, los vuelos reservados, las rutas trazadas. No hubo discusión sobre el momento o la inconveniencia. Cualesquiera que fueran las vidas de las que se habían alejado, ya no importaban. Para cuando el amanecer comenzó a aclarar el cielo nocturno, ya estaban en movimiento. Llegaron al hospital sin ceremonia. Nadie los anunció. Se registraron, siguieron las instrucciones y caminaron por el largo pasillo en silencio. El sonido de sus pasos resonaba suavemente contra los suelos pulidos. El olor a desinfectante flotaba en el aire. Ninguno de los 2 habló mientras se acercaban a la habitación. Isabella yacía inmóvil bajo las luces. Tubos y monitores la rodeaban, sus ritmos tranquilos marcando el tiempo. Su rostro estaba pálido, su cuerpo inmóvil, excepto por los movimientos sutiles impuestos por las máquinas. David se detuvo a los pies de la cama. Michael se paró a su lado. Por un momento, ninguno de los 2 se movió. Un médico entró y habló claramente. Isabella estaba en coma. Las lesiones eran graves. El embarazo complicaba todo. La estaban monitoreando constantemente. Las próximas horas y días serían críticos. Nada estaba garantizado. David asintió. Michael hizo preguntas específicas. ¿Qué se había documentado? ¿Qué se había observado? ¿Qué no se podía explicar? El médico respondió con cuidado, eligiendo palabras que reflejaban tanto precaución como preocupación. Había inconsistencias. Las lesiones no se alineaban claramente con una caída accidental. Cuando el médico salió de la habitación, volvió a quedarse en silencio. David exhaló lentamente. Michael apoyó una mano en el borde de la cama, con cuidado de no tocar a Isabella. Sus reacciones fueron controladas,
medidas, contenidas. El pánico no la ayudaría, la ira podía esperar. Salieron al pasillo y comenzaron a hacer preguntas. Thomas Reed estaba esperando cerca. Parecía cansado, con los hombros cargados de responsabilidad. Cuando David le pidió que hablara, Thomas no dudó. Les contó todo, desde el momento en que regresó a la casa hasta el segundo en que se cerraron las puertas de la ambulancia. Describió cómo encontró a Isabella. Describió la sangre. Describió la ausencia de Edward. Describió la decisión de pedir ayuda. Michael escuchó atentamente. David observaba el rostro de Thomas. Ninguno interrumpió. Cuando Thomas terminó, el silencio que siguió fue diferente al silencio de la habitación. Era agudo, enfocado. Edward no había venido al hospital, ni una sola vez, ni siquiera para hacer preguntas. Esa ausencia confirmó lo que ambos hermanos ya estaban pensando. Esto no era un malentendido. Esto no fue un accidente. Esto no era algo que se resolvería silenciosamente si se le daba tiempo. David habló primero. Dijo que no confrontarían a Edward directamente. Michael estuvo de acuerdo de inmediato. Las reacciones emocionales solo le darían a Edward tiempo y excusas. Si la verdad importaba, tenía que manejarse adecuadamente. Su objetivo era claro. Necesitaban hechos. Necesitaban documentación. Necesitaban entender qué había sucedido y cómo se podía probar. La justicia requería paciencia, no ruido. Regresaron brevemente a la habitación de Isabella, de pie juntos junto a su cama. David prometió en voz baja que ya no estaría sola. Michael prometió que cualquier cosa que le hubieran quitado sería respondida. Luego salieron de la habitación y comenzaron a trabajar. Solicitaron copias de los informes médicos iniciales. Anotaron líneas de tiempo. Registraron nombres. Preguntaron quién la había admitido. Preguntaron quién había hablado con los servicios de emergencia. Cada pregunta fue deliberada. Cada respuesta se almacenó cuidadosamente. Edward permaneció ausente. A medida que el hospital se sumía en la tranquilidad de la noche, los hermanos encontraron una pequeña sala de espera y comenzaron a organizar lo que sabían. Thomas se quedó con ellos, respondiendo preguntas adicionales a medida que surgían. Nadie levantó la voz. Nadie especuló sin razón. Para cuando el reloj pasó la medianoche, algo había tomado forma. Todavía no era una acusación. Todavía no era una investigación en el sentido legal, pero era una dirección. Había comenzado una investigación privada. David contactó a profesionales de confianza. Michael comenzó a revisar registros. No actuaron como vigilantes. Actuaron como hombres que entendían el proceso y las consecuencias. Cada paso adelante se dio con cuidado. Dentro de la habitación del hospital, Isabella permanecía inconsciente, ajena al movimiento que se desarrollaba a su alrededor. Afuera, el mundo continuaba como de costumbre, indiferente a lo que había cambiado. Pero para David y Michael, el camino estaba trazado. Encontrarían la verdad. Protegerían a su hermana y se asegurarían de que lo que sucedió en esa casa no desapareciera en el silencio. La noche se hizo más profunda. Las luces del hospital se atenuaron. En algún lugar de la ciudad, la vida continuaba ininterrumpida. Pero dentro de esas paredes, algo irreversible había comenzado. David regresó a la casa a la mañana siguiente con un propósito claro. No entró como un hermano afligido. Entró como alguien decidido a entender lo que había sucedido dentro de esas paredes. El lugar parecía sin cambios a primera vista. Los muebles estaban en orden. Nada parecía volcado. La tranquilidad parecía escenificada, como si alguien hubiera querido que la escena pareciera ordinaria.
Se movió lentamente de una habitación a otra, observando detalles sin tocar nada innecesariamente. La sala de estar llamó su atención de inmediato. El ángulo de la silla, el espacio entre la mesa y la pared, la posición donde se había encontrado a Isabella. Nada de eso sugería una simple caída. El diseño no respaldaba la explicación que Edward intentaría usar más tarde. David revisó el panel del sistema de seguridad. Varias cámaras estuvieron inactivas durante una estrecha ventana de tiempo la noche anterior. No desconectadas debido a un problema de energía. No dañadas. Desactivadas manualmente. El momento coincidía con demasiada precisión para ser una coincidencia. Fotografió el panel y documentó las marcas de tiempo. Mientras David trabajaba en la casa, Michael se centró en lo que Edward siempre había tratado como intocable: sus finanzas, sus datos. Michael accedió a registros que Isabella había compartido previamente con él para su custodia, información que le había pedido que guardara sin explicación meses antes. En ese momento, Michael no la había presionado. Ahora la razón se volvía más clara. Las transferencias destacaron de inmediato. Cantidades regulares, intervalos consistentes, siempre a cuentas conectadas a Vanessa. También había mensajes eliminados recuperables a través de datos de respaldo, conversaciones que confirmaban la coordinación en lugar del impulso. Michael organizó todo cuidadosamente, etiquetando fechas y cruzando referencias de horas. De vuelta en el hospital, el médico tratante revisó el caso de Isabella con creciente preocupación. Las lesiones documentadas no se alineaban con un accidente doméstico. La ubicación y la gravedad sugerían fuerza. Esto se anotó en el informe médico sin acusación, pero con claridad. El informe se almacenó de acuerdo con el protocolo, con fecha y hora y preservado. Se le pidió a Thomas Reed que proporcionara una declaración detallada. Lo hizo sin dudarlo. Describió el estado de la casa, las lesiones de Isabella, la ausencia de Edward y la decisión de llamar a los servicios de emergencia. Su relato fue consistente. Fue preciso. No cambió bajo repetición. A través de la reconstrucción de la línea de tiempo, David y Michael establecieron el momento exacto en que Edward salió de la casa. La vigilancia de la entrada del vecindario confirmó la partida del vehículo. Los datos de la torre celular ubicaron a Edward moviéndose hacia la ubicación de Vanessa poco después. No hubo demora. Ningún intento de buscar ayuda. La secuencia fue limpia. Michael continuó rastreando los registros telefónicos. Las llamadas entre Edward y Vanessa aumentaron dramáticamente en los días previos al incidente. Hubo un pico inmediatamente después de que Isabella fuera encontrada inconsciente. Mensajes enviados y eliminados. Llamadas cortas que terminaron rápidamente. Suficiente para indicar coordinación sin exponer el contenido directamente. Cuando los hermanos compararon los hallazgos, surgió un patrón. Acceso a la cámara desactivado. Transferencias financieras. Eliminación de mensajes. Reubicación inmediata. Silencio hacia el hospital. Y apelpite. Cada pieza por sí sola podía explicarse. Juntas, formaban una cadena de ocultamiento. David y Michael acordaron que era hora de involucrar a las autoridades. No por emoción, sino porque la evidencia alcanzaba un umbral que requería acción. Presentaron la información recopilada a las fuerzas del orden, incluidos informes médicos, declaraciones de testigos, datos financieros y líneas de tiempo digitales. La oficial Rachel Adams fue la primera en revisar formalmente los materiales. Ya había documentado el ingreso inicial al hospital y había notado la ausencia del esposo. La nueva información se alineaba con sus preocupaciones.
Ella elevó el caso al detective Daniel Moore. El detective Moore revisó el archivo metódicamente. Hizo preguntas. Solicitó verificación. Comparó marcas de tiempo. Cuando terminó, no especuló. Autorizó la creación de un expediente formal del caso. El capitán Robert Lewis aprobó los siguientes pasos. La documentación cumplía con los requisitos para una investigación criminal. El caso pasó de la sospecha al procedimiento. Al final del día, se había activado una investigación oficial. Edward ya no dirigía la narrativa. Ya no controlaba el acceso. El sistema en el que había confiado para protegerse ahora estaba dirigiendo su atención hacia él. Dentro de la habitación del hospital, Isabella permanecía inconsciente, sin saber que la verdad que rodeaba sus lesiones se estaba ensamblando pieza por pieza. Afuera, los mecanismos de rendición de cuentas habían comenzado a moverse en silencio, deliberadamente y fuera del alcance de Edward. Edward se quedó dentro del apartamento de Vanessa. Las cortinas cerradas, el volumen de la televisión bajo. No dormía. Observaba cómo se actualizaban las noticias en su teléfono, desplazándose por informes locales y actualizaciones sociales, buscando cualquier mención de la condición de Isabella. Cada notificación le apretaba el pecho. El silencio no ofrecía consuelo, solo retrasaba las consecuencias. De los fragmentos que pudo reunir, la situación se estaba deteriorando. Las fuentes del hospital hablaron con cuidado, pero las palabras crítico e inconsciente aparecieron más de una vez. Edward entendió lo que eso significaba. Una mujer embarazada en coma desencadenaba informes obligatorios. Los médicos documentaban todo. Las líneas de tiempo se endurecían rápidamente una vez que se escribían. El riesgo ya no era hipotético. Era inmediato. Edward tomó su teléfono y llamó a su abogado personal. La llamada se conectó al segundo timbre. Edward no perdió el tiempo. Describió una discusión, evitó los detalles, enfatizó la confusión y el shock. Hizo una sola pregunta. ¿Cuál era la forma más rápida de contener esto? El abogado escuchó. Luego respondió con cautela. La situación era grave. Cualquier contacto con el hospital podría interpretarse como participación. Cualquier declaración podría usarse más tarde. Si Edward iba a decir algo, tenía que ser consistente y limitado. Una explicación simple. Un accidente en casa, sin especulaciones, sin elaboración. Edward aceptó el consejo sin dudarlo. Le indicó al abogado que preparara una narrativa. Una caída. Mareos relacionados con el embarazo. Sin testigos, sin respuesta médica inmediata, porque había entrado en pánico. El abogado le advirtió que esta explicación sería cuestionada, pero Edward creía que los desafíos podían manejarse. El dinero y la influencia habían resuelto problemas antes. Vanessa se sentó cerca durante la llamada, escuchando sin hablar. Cuando Edward terminó la conversación, ella preguntó qué necesitaba de ella. Él se lo dijo claramente. Silencio. Consistencia. Sin mensajes. Sin llamadas que pudieran ser rastreadas. Si se le preguntaba, ella debía confirmar solo que él llegó molesto y desorientado. Nada más. Vanessa estuvo de acuerdo, no discutió, no sugirió alternativas. Entendió que su propia exposición dependía de la alineación. Las transferencias, los mensajes, las llamadas, todo los conectaba. Proteger a Edward significaba protegerse a sí misma. Edward creía que la fase más peligrosa había pasado. Se dijo a sí mismo que nadie daría un paso al frente. Isabella estaba inconsciente. Su familia estaba distante.
El personal permanecería leal si se le daba una razón para ello. Su propia familia no diría nada. Siempre lo habían hecho. Sus padres no contactaron al hospital. Sus hermanos no hicieron preguntas. El silencio se mantuvo. Edward tomó la decisión deliberada de evitar cualquier comunicación con el personal médico. Sin consultas, sin visitas, sin mensajes de texto. La ausencia, creía, reducía la responsabilidad. El abogado confirmó que la distancia podía enmarcarse como shock, si fuera necesario. Edward se apoyó en lo que siempre le había funcionado. Control a través de recursos, revisó cuentas, verificó saldos, se tranquilizó con números. La riqueza creaba aislamiento. El poder creaba demora, la demora creaba oportunidad. Pero mientras Edward monitoreaba los titulares, el suelo bajo él se movía. La evidencia continuaba acumulándose sin su conocimiento. Los informes médicos se finalizaron y almacenaron. Se grabaron las declaraciones de los testigos. Se conservaron los datos digitales. Se organizaron los registros financieros. Cada pieza fue catalogada, con fecha y hora y verificada. Las fuerzas del orden no se movieron ruidosamente, se movieron correctamente. La oficial Rachel Adams completó su documentación del ingreso al hospital. Tomó nota de la ausencia del cónyuge. Registró la condición del paciente. Adjuntó observaciones médicas sobre los patrones de lesiones. El archivo fue reenviado. El detective Daniel Moore revisó el material junto con información adicional proporcionada por los hermanos. Cruzó referencias de horas. Examinó registros telefónicos. Estudió la brecha entre el incidente y la desaparición de Edward. El patrón sugería intención, no confusión. El capitán Robert Lewis solicitó una compilación completa. La documentación llegó completa. Hallazgos médicos, registros digitales, transferencias financieras, declaraciones de testigos, datos de ubicación. Se alcanzó el umbral. Se redactó una solicitud de detención temporal. Edward seguía sin saberlo. En el apartamento de Vanessa, actualizó su pantalla nuevamente. Sin alertas, sin llamadas. Se permitió creer que el plan estaba funcionando. Ensayó la narrativa que el abogado había esbozado, repitiéndola en silencio hasta que se sintió lo suficientemente ensayada para pasar. Vanessa le trajo café. Hablaron en oraciones cortas. Ella preguntó si él regresaría a casa. Dijo que aún no. Quería que la situación se enfriara. Ella asintió. Edward se dijo a sí mismo que si las fuerzas del orden hubieran tenido la intención de actuar, ya lo habrían hecho. Confundió la preparación con la vacilación. Al otro lado de la ciudad, se colocaron firmas donde debían estar. Se siguieron los procedimientos. Se aprobaron las solicitudes. El archivo avanzó. Para cuando Edward finalmente dejó su teléfono y se reclinó en el sofá, convencido de que había ganado tiempo, la decisión ya se había tomado. Simplemente aún no lo sabía. La policía llegó al apartamento de Vanessa justo después del amanecer. No hubo llamada de advertencia ni demora. La oficial Rachel Adams llamó una vez, anunció su presencia y esperó los segundos requeridos antes de que se abriera la puerta. Edward apareció a la vista, usando la misma ropa con la que había dormido, su expresión tensa pero controlada. No se resistió cuando le colocaron las esposas en las muñecas. El sonido del metal cerrándose resonó agudamente en el estrecho pasillo. Vanessa estaba detrás de él, atónita, con las manos levantadas instintivamente mientras otro oficial daba un paso adelante.
Se le informó que estaba siendo detenida temporalmente. Sus protestas llegaron rápidamente. Luego se desvanecieron a medida que el procedimiento se hizo cargo. Los dispositivos electrónicos se recolectaron metódicamente. Teléfonos, tabletas, una computadora portátil del escritorio del dormitorio. Cada artículo fue sellado y etiquetado. Edward observó en silencio, con la mandíbula apretada, los ojos moviéndose, pero sin decir nada. Mientras lo escoltaban, Edward pidió hablar con su abogado. La solicitud fue reconocida. Se le informó que tendría la oportunidad después del procesamiento. Asintió una vez, absorbiendo el cambio de autoridad a sujeto. Tanto Edward como Vanessa fueron transportados por separado a la estación. Los vehículos se movieron a través del tráfico sin sirenas. El peso del momento se transportaba en silencio. Edward miró por la ventana, sin ensayar nada, entendiendo ahora que las palabras solo complicarían lo que ya se había documentado. En la sede, fueron separados inmediatamente. Vanessa fue llevada a una sala de entrevistas en el segundo piso. Edward fue conducido por un pasillo diferente. Las puertas se cerraron detrás de ellos con finalidad. El interrogatorio de Vanessa comenzó primero. El detective Daniel Moore se sentó frente a ella, con una grabadora colocada claramente sobre la mesa. Él describió sus derechos. Explicó el propósito de la entrevista. Hizo preguntas simples para establecer hechos básicos. Sus respuestas fueron vacilantes pero cooperativas. A medida que las preguntas giraban hacia líneas de tiempo y comunicaciones, surgieron inconsistencias. Ella se corrigió una vez y luego otra. Las fechas cambiaron. Las duraciones de las llamadas cambiaron. Intentó minimizar su participación, luego contradijo declaraciones anteriores. Cada inconsistencia se anotó sin comentarios. La entrevista de Edward siguió un patrón diferente. Se sentó solo en la mesa, con las manos sin esposar, pero con una postura rígida. Cuando entró el detective Moore, Edward no habló. El detective presentó los hechos con calma. Hallazgos médicos, transferencias financieras, cámaras desactivadas, datos de ubicación. Edward escuchó sin reacción. Cuando se le pidió que respondiera, Edward se negó, solicitó abogado y permaneció en silencio. La decisión fue deliberada. No agregaría a un registro ya cargado de pruebas. A medida que pasaban las horas, los investigadores compararon notas. El relato de Vanessa entraba en conflicto con los datos documentados. El silencio de Edward no borró las líneas de tiempo. El archivo se hizo más grueso. A última hora de la tarde, el equipo de la fiscalía había sido informado. La evidencia apoyaba la escalada. Se prepararon los cargos. El fiscal autorizó la detención continua en espera de la lectura de cargos. Se le informó a Edward que sería retenido. Fue escoltado a través de un pasillo asegurado hasta el área de detención. El entorno cambió. Las luces fluorescentes reemplazaron la luz del día. El aire se sentía más frío. Los sonidos diferentes. Las puertas se abrían y cerraban con precisión mecánica. La cobertura mediática comenzó casi de inmediato. Se publicó un breve comunicado confirmando un arresto en relación con un incidente doméstico violento que involucraba a una mujer embarazada. No se utilizaron nombres al principio. Esa restricción duró menos de una hora. Una vez que surgió la identidad de Edward, siguieron los titulares. Las imágenes de apariciones públicas anteriores se reprodujeron junto con imágenes de la escena del arresto capturadas por una cámara distante. El contraste era agudo. Influencia reducida a procedimiento. Edward fue trasladado al centro de detención antes del anochecer. El proceso de ingreso fue eficiente e impersonal.
Los artículos personales se registraron y retiraron. Se le asignó ropa. Se dieron instrucciones sin explicación. La puerta de la celda se cerró detrás de él con un sonido que conllevaba peso. No fue dramático, fue absoluto. Por primera vez desde el incidente, Edward estaba solo, sin protección, sin abogado, sin asistente, sin teléfono. El espacio era pequeño e inflexible. El poder en el que había confiado no lo siguió aquí. Afuera, la ciudad continuaba. Los ciclos de noticias giraban, las conversaciones cambiaban. Dentro de la instalación, el tiempo se ralentizó a su propio ritmo. Edward se sentó en el banco y miró la pared frente a él. La narrativa que había construido se deshizo por completo. No quedaban explicaciones para manejar, solo consecuencias para soportar. Había entrado en un mundo donde el dinero no negociaba y el silencio no controlaba los resultados. Y la puerta no se abrió de nuevo. Edward fue colocado en una unidad compartida, no aislado, no protegido. La puerta se cerró detrás de él y el ruido del bloque se tragó el silencio que había conocido. Las voces se transportaban. Los pasos resonaban. Se quedó quieto por un momento, entendiendo que nada aquí se detendría para su ajuste. La información viajó más rápido de lo que esperaba. Al final del primer día, otros sabían por qué estaba allí, no en lenguaje legal, sino en términos contundentes. Un hombre que había golpeado a su esposa embarazada. Las palabras se movían de boca en boca sin distorsión. Cada repetición lo despojaba más. Los ojos lo seguían. Las conversaciones se detenían cuando pasaba. Sintió que el espacio a su alrededor se endurecía. Las comidas eran tranquilas. El tiempo de recreación no lo era. Aprendió rápidamente dónde no pararse y cuándo no hablar. Aprendió que el silencio no significaba seguridad. El aislamiento llegó sin orden formal. Nadie necesitaba anunciarlo. Los bancos se vaciaban cuando se acercaba. Las cartas se recogían. El mensaje era claro. No era bienvenido en ningún lugar, excepto en el estrecho espacio asignado a él. Las amenazas llegaron como murmullos al principio. Una frase soltada cuando alguien pasaba. Una mirada mantenida demasiado tiempo. Edward trató de ignorarlas, diciéndose a sí mismo que pasaría, que los procedimientos intervendrían. Pero los procedimientos no llegaban a todos los rincones. Una noche, en un momento sin cámaras, fue golpeado. No públicamente. No teatralmente. Fue rápido y deliberado, suficiente para advertir, suficiente para herir. Los guardias llegaron después, no antes. Se hicieron informes, no se ofrecieron nombres. El sistema registró un incidente sin detalles y siguió adelante. Edward entendió entonces que su estatus no significaba nada aquí. No había favores que pedir, no había puertas que abrir, ningún asistente para enviar por delante. Los privilegios que alguna vez lo habían aislado se habían evaporado en el umbral. Sus pensamientos comenzaron a deshacerse. El sueño llegaba en fragmentos. Reproducía elecciones buscando un camino que ya no existía. Contaba horas. Medía el tiempo por las comidas y los recuentos. Esperaba a su abogado, creyendo que la presencia restauraría el control. El abogado llegó, habló brevemente y se fue. Había límites. Dentro de estas paredes, la influencia se detenía. Afuera, la preparación continuaba. Edward preguntó sobre la fianza. Le dijeron que esperara. Preguntó sobre las opciones. Le dijeron que fuera paciente. Las respuestas eran cuidadosas e insuficientes. La comprensión se asentó lentamente. El dinero podía retrasar,
pero no borrar. El silencio podía proteger, pero no para siempre. Había cruzado una línea que no se doblaba. Siguió el pánico. Su respiración se acortó. Sus manos temblaban cuando intentaba mantenerlas firmes. Evitaba el contacto visual. Luego notaba que esa evitación lo marcaba con la misma claridad. Comenzó a sentarse solo, mirando al suelo, tratando de desaparecer en un lugar que notaba todo. Pensaba en la casa. Pensaba en la noche. Pensaba en lo rápido que se había ido. Cada recuerdo presionaba contra él sin alivio. No había espacio aquí para dejar atrás las consecuencias. Mientras el mundo de Edward se contraía, el de Isabella permanecía suspendido. Yacía en una cama de hospital, todavía inconsciente. Máquinas llevando la carga que su cuerpo no podía. Las enfermeras hablaban en voz baja, los médicos monitoreaban de cerca. El progreso era incierto, la espera continuaba. Fuera de la instalación, David y Michael trabajaban sin interrupción. Se reunieron con fiscales, revisaron pruebas, verificaron cadenas de custodia. Cada documento fue revisado, cada línea de tiempo alineada. No se apresuraron, la precisión importaba más que la velocidad. Se finalizaron los informes médicos, se certificaron los registros digitales, se firmaron las declaraciones de los testigos. El expediente se cerró con una integridad que dejaba poco margen para la discusión. Se fijó la fecha del juicio. Se le informó a Edward durante el recuento matutino. Las palabras fueron simples. El horario firme. El momento aterrizó con peso. No habría resolución tranquila, ningún acuerdo privado. La historia se contaría en su totalidad. Fue escoltado de regreso a su unidad, el camino familiar ahora. Se sentía más pequeño que antes, no físicamente, sino en la forma en que el espacio parecía cerrarse a su alrededor. Las miradas no se suavizaron, los susurros no se detuvieron. Se sentó en su litera y miró la pared, trazando grietas que había memorizado. El pánico volvió más agudo esta vez. Apretó las palmas de las manos, tratando de ralentizar sus pensamientos. Nada respondió. Cuando llegó la llamada para prepararse para el transporte, no se sintió como un movimiento hacia adelante, se sintió como un estrechamiento. Los guardias abrieron la puerta, se leyó su nombre, siguieron instrucciones, se puso de pie y cumplió. Mientras lo dejaban salir, pasó rostros que no volvería a ver. Algunos miraban, algunos no. Nadie habló. Más allá de la puerta, un vehículo esperaba. La puerta se abrió. Edward entró. Las restricciones familiares, el destino conocido. No miró hacia atrás. El lugar al que estaba entrando no ofrecía retirada. El camino por delante no permitía desvíos. Las decisiones que quedaban se tomarían bajo luces, registradas, con testigos presentes, y no habría vuelta atrás. La sala del tribunal se abrió al público temprano esa mañana. Los bancos se llenaron constantemente a medida que los observadores tomaban sus asientos. Los reporteros se alinearon en la pared trasera, cuadernos listos, cámaras en silencio por orden del tribunal. La atmósfera era contenida, pesada de expectación cuando el secretario llamó a la sesión al orden. Edward entró bajo escolta, vestido con atuendo de detención estándar. El contraste entre su imagen pública anterior y su estado actual no requería comentarios. Mantuvo la vista al frente y las manos quietas. Vanessa lo siguió por separado, sentada con un abogado como acusada secundaria. Evitó mirar hacia la galería. El fiscal se puso de pie y leyó los cargos claramente y sin adornos. El lenguaje era preciso, basado en estatutos y pruebas. Las acusaciones describían un patrón de violencia
abandono y ocultamiento deliberado. Cada cargo se ingresó en el registro. Los registros médicos se presentaron primero. Las pantallas mostraron notas de admisión, evaluaciones de lesiones y observaciones médicas. La documentación era metódica. Las lesiones eran consistentes con la fuerza e inconsistentes con una caída accidental. El embarazo se abordó directamente. El riesgo tanto para la madre como para el niño se estableció a través de hallazgos clínicos en lugar de opiniones. A continuación, vino la evidencia digital. Los registros telefónicos aparecieron con marcas de tiempo alineadas con la noche en cuestión. Las llamadas realizadas y los mensajes eliminados recuperados a través de copias de seguridad se mostraron en secuencia. Las transferencias financieras se rastrearon hasta cuentas conectadas a Vanessa. El momento importaba. El patrón importaba. Juntos ilustraban coordinación en lugar de coincidencia. A medida que continuaba la presentación, el ocultamiento se volvió inconfundible. Cámaras desactivadas en la residencia. La ventana precisa durante la cual cesó la grabación. La reubicación inmediata. La ausencia del hospital. Cada decisión formaba un eslabón. La cadena era visible para cualquiera que estuviera mirando. Se llamó a Thomas Reed al estrado. Hizo el juramento y habló claramente. Describió el regreso a la casa, encontrar a Isabella inconsciente y ver señales que lo alarmaron de inmediato. Declaró que Edward no estaba presente. Testificó sobre la decisión de llamar a los servicios de emergencia y seguir a la ambulancia hasta el hospital. Su relato fue firme y consistente. En el contrainterrogatorio, la defensa intentó sugerir incertidumbre. Thomas respondió sin adornos, no especuló. Repitió lo que había visto y lo que había hecho. El esfuerzo por socavar su credibilidad no logró crear dudas. Un médico testificó a continuación. El médico explicó las lesiones en términos clínicos, evitando el lenguaje emocional. El testimonio abordó la fuerza, el momento y los indicadores médicos de trauma en una paciente embarazada. La conclusión fue cuidadosa y firme. Las lesiones reflejaban violencia contra una mujer embarazada. Edward no testificó. Cuando su abogado interrogó a los testigos, las respuestas se alinearon con la evidencia ya ingresada. Ninguna explicación alternativa se sostuvo. Ninguna contradicción creó espacio. Edward permaneció en silencio. Su postura rígida, su expresión sin cambios. Vanessa fue llamada brevemente. Dudó al principio. Cuando se enfrentó a registros y líneas de tiempo, sus declaraciones cambiaron. Finalmente, bajó la cabeza y reconoció su papel en ocultar información después del incidente. La admisión fue silenciosa. El impacto no lo fue. El panel se retiró a deliberar. La sala del tribunal se sumió en la quietud. Nadie habló. Incluso la prensa permaneció sentada, esperando. Edward miraba la mesa frente a él. Vanessa entrelazó las manos. Pasaron minutos sin movimiento. Entonces el panel regresó. La sala permaneció en silencio mientras el juez ocupaba el estrado. Los papeles se arreglaron. El secretario estaba listo. El juez miró a través de la sala del tribunal, reconociendo la gravedad de los procedimientos. El registro estaba completo. La evidencia había sido considerada. El asunto estaba listo para su resolución. Ningún sonido rompió el aire mientras el tribunal se preparaba para hablar. El juez regresó al estrado y la sala del tribunal se levantó al unísono. El movimiento fue lento y unificado, como si todos entendieran el peso de lo que estaba a punto de decirse.
Cuando la sala se calmó de nuevo, el silencio se mantuvo. Ningún papel crujió. Nadie susurró. El veredicto se leyó claramente. Edward fue declarado culpable de todos los cargos relacionados con violencia grave contra una mujer embarazada. El lenguaje fue directo y final. El tribunal abordó el daño infligido, el abandono que siguió y los esfuerzos deliberados para ocultar la responsabilidad. Cada punto fue respaldado por evidencia ya ingresada en el registro. La sentencia siguió sin demora. Edward fue condenado a 30 años de encarcelamiento. No se anunciaron calificadores ni reducciones. El término reflejaba la gravedad del delito y el riesgo que representaba tanto para la madre como para el niño. El juez enfatizó la rendición de cuentas y la protección. La decisión no invitaba a la interpretación. A continuación, llegaron las consecuencias financieras. El tribunal ordenó la confiscación total de los activos de Edward. Propiedades, cuentas e intereses de control se transfirieron bajo autoridad legal. Los derechos de propiedad fueron reasignados a Isabella. El fallo fue específico y ejecutable. La intención era la restitución y la seguridad, no el simbolismo. El caso de Vanessa se abordó por separado. El tribunal reconoció su papel en ocultar información después del incidente. Fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Se impusieron 500 horas de servicio comunitario. Ella no cumpliría tiempo bajo custodia. Los términos eran estrictos y monitoreados. El juez advirtió que cualquier violación resultaría en sanciones inmediatas. A medida que se anunciaron las decisiones, los reporteros grabaron cada palabra. Las actualizaciones se extendieron rápidamente más allá de la sala del tribunal. Los titulares se formaron en tiempo real. La atención pública se centró en la sentencia y el alcance de las consecuencias. El caso pasó de la acusación a la conclusión en una sola mañana. Edward se puso de pie cuando se acercó el alguacil. Sus manos fueron aseguradas y fue escoltado hacia la salida. No miró hacia atrás. Las cámaras capturaron el momento en que cruzaba las puertas. La imagen marcó el final de su posición pública. Autoridad reducida a procedimiento. Vanessa permaneció sentada durante varios segundos después de que el tribunal levantara la sesión. Cuando se puso de pie, su compostura vaciló. Se cubrió la cara y comenzó a llorar, el sonido demorado e inestable. La reacción llegó demasiado tarde para cambiar nada. Los oficiales de la corte la guiaron lejos, sin comentarios. David y Michael permanecieron en sus asientos hasta que la sala comenzó a vaciarse. No celebraron, no hablaron. Su enfoque estaba en otra parte. Isabella seguía inconsciente. El veredicto no alteró su condición. Fuera de la sala del tribunal, las declaraciones fueron breves. David confirmó que la familia respetaba el fallo. Michael declaró que su prioridad seguía siendo la recuperación de Isabella y la protección de sus derechos. Rechazaron más preguntas. De vuelta en el hospital, Isabella yacía sin cambios. Las máquinas monitoreaban su respiración y signos vitales. Las enfermeras ajustaban la configuración en silencio. Los médicos revisaban los gráficos y esperaban. El veredicto no la alcanzó. La resolución legal existía aparte de su conciencia. Los equipos legales se movieron rápidamente después de la sentencia. Se iniciaron las transferencias de activos. Se reforzaron las órdenes de protección. Se presentó documentación para garantizar que los intereses de Isabella estuvieran asegurados independientemente de su condición. David y Michael supervisaron cada paso. Solicitaron confirmaciones.
Verificaron líneas de tiempo. Nada se dejó supuesto. La cobertura mediática se intensificó durante la tarde. Los analistas discutieron el caso. Los comentaristas enfatizaron la importancia de la documentación médica y la evidencia digital. La narrativa se centró en la rendición de cuentas y las consecuencias. Ninguna explicación alternativa sobrevivió al registro. Edward fue transportado a un centro correccional antes del anochecer. El procesamiento fue eficiente. La sentencia entró en el sistema. No hubo anuncios ni demoras. La puerta se cerró detrás de él y permaneció cerrada. Vanessa se reunió con su abogado más tarde ese día. Se revisaron las condiciones de la libertad condicional. Se explicaron los requisitos de presentación de informes. El peso de sus admisiones se asentó. No habría retorno al anonimato. El cumplimiento definiría su futuro. A medida que se acercaba la noche, el hospital permanecía tranquilo. David se sentó cerca de la cama de Isabella. Michael estaba junto a la ventana. Ninguno habló. El trabajo no estaba terminado. Los preparativos para la apelación comenzaron de inmediato. No para impugnar el veredicto, sino para protegerse contra futuras interferencias. Los hermanos anticiparon resistencia. Se aseguraron de que la representación estuviera asegurada y los registros preservados. El proceso legal continuaría mientras fuera necesario. El sonido de un mazo resonó en la memoria, pero el viaje no estaba completo. La justicia había sido pronunciada. La aplicación había comenzado. La curación no. Isabella permanecía dormida, sin saber que la ley se había movido decisivamente en su nombre. El sistema había hablado. El camino por delante se estrechaba en cuidado, vigilancia y espera. Isabella despertó lentamente, no con pánico, sino con una cautelosa conciencia de la luz y el sonido. La habitación estaba tranquila, estable, familiar de una manera que no había conocido durante semanas. Cuando abrió los ojos, David estaba sentado al lado de su cama, y Michael estaba cerca de la ventana. Ninguno habló al principio. Esperaron hasta que su mirada se enfocó y su respiración se estabilizó. Un médico explicó lo que había sucedido en términos cuidadosos. El coma había terminado. Su condición era estable. La recuperación tomaría tiempo. Isabella escuchó sin interrumpir, absorbiendo cada oración como si la colocara suavemente en orden. Cuando el médico terminó, David le contó sobre el juicio. Habló claramente. Edward había sido condenado. La sentencia era final. El tribunal había actuado plenamente. Isabella cerró los ojos por un momento. No pidió detalles, sabiendo que el resultado era suficiente. En los días que siguieron, los asuntos legales se resolvieron sin requerir su presencia. Se ejecutaron y transfirieron documentos de propiedad. Las cuentas fueron aseguradas. Las propiedades fueron reasignadas. Todo lo que había sido puesto bajo la autoridad del tribunal fue devuelto a su control mediante proceso legal. David y Michael asistieron a la audiencia de apelación en su nombre. El fallo fue confirmado sin modificaciones. La sentencia de Edward se mantuvo. Isabella se centró en su cuerpo. La fisioterapia comenzó lentamente. Sentarse, ponerse de pie con ayuda. Caminatas cortas por el pasillo. Cada movimiento conllevaba esfuerzo, pero cada paso adelante importaba. Los médicos la monitorearon de cerca y ajustaron los planes según fuera necesario. El progreso llegó en incrementos en lugar de saltos. El niño estaba a salvo, protegido, monitoreado. A Isabella se lo dijeron repetidamente y lo creyó cada vez un poco más. El alivio no llegó de una vez.
creció constantemente reemplazando el miedo con certeza. Cuando fue dada de alta, Isabela salió del hospital en silencio. No hubo cámaras ni declaraciones. Llevaba ropa sencilla y se apoyaba ligeramente en el brazo de David mientras salían a la luz del día. El aire se sentía diferente afuera, menos cerrado, más real. No regresó a la casa. Se había arreglado una nueva residencia elegida por privacidad en lugar de prestigio. Isabela se mudó allí con apoyo y sin ceremonia. Desempacó solo lo que necesitaba. El resto podía esperar. El pasado no requería clasificación. Edward comenzó a cumplir su sentencia lejos de la vista pública. Su nombre desapareció de los titulares a medida que otras historias lo reemplazaban. Dentro de la instalación, el tiempo seguía reglas que él no establecía. La autoridad que una vez ejerció ya no existía. Su castigo no era simbólico, se vivía a diario. Vanessa se presentó para el servicio comunitario según lo ordenado. Trabajó en silencio. Ninguna entrevista la siguió. Ninguna audiencia observó. Los términos eran estrictos y aplicados. Ella cumplió. Thomas Reed continuó brindando testimonio cuando fue necesario. Su papel no terminó con el veredicto. Respondió preguntas. Confirmó registros. No buscó reconocimiento. Se mantuvo firme en su compromiso con la verdad. Isabela eligió un futuro definido por la moderación y la intención. Limitó el contacto. Evitó la discusión pública. La curación requería espacio, no explicación. La terapia abordó tanto el cuerpo como la mente. El progreso se midió por la confianza recuperada en lugar de la velocidad. El miedo aflojó su control gradualmente. Hubo momentos en que los recuerdos surgían inesperadamente, pero ya no dictaban sus decisiones. Aprendió a reconocer la fuerza sin forzarla. La supervivencia no requería espectáculo. David y Michael permanecieron cerca. No merodeaban, pero se mantenían disponibles. Su trabajo pasó de la defensa al apoyo. La batalla legal estaba completa. La protección permanecía. Una mañana, Isabela se paró junto a la ventana y observó cómo la luz del sol se extendía por el suelo. El día no se sentía victorioso, se sentía posible. Eso era suficiente. La justicia había hecho su trabajo. La ley había hablado claramente. Lo que quedaba era vivir. El futuro no borraba lo que había sucedido. No necesitaba hacerlo. Permitía espacio más allá de eso. El amanecer se levantó no por el poder reclamado, sino por una vida preservada.